Hi there, hola por ahí, how are you? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy quiero empezar el video de una manera diferente. Quiero hacerles dos preguntas. La primera, ¿son de esas personas que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo? Y la segunda, ¿alguna vez estaban haciendo algo muy importante para ustedes y los interrumpieron? Bueno, si se están preguntando qué tienen que ver estas preguntas con el pasado continuo, síganme que les cuento. Follow me. Let's start. The past continuous. Forms, uses, and adverbs of time. El pasado continuo, formas, usos y adverbios de tiempo. Empezando con las formas, les cuento que este tiempo es muy similar al presente continuo, porque también vamos a usar el verbo be, pero en este caso en pasado. En presente continuo lo usábamos en presente. Is, am y are son las formas del verbo be en presente. En este caso, como es pasado continuo, ese verbo be va a ir en pasado y va a tener dos formas. La primera es was. Lo vamos a usar a was con I, yo, he, él, she, ella, it, esto o esta, y luego va a estar seguido de un verbo al cual le vamos a agregar ing, como en todos los tiempos continuos. Y vamos a hablar de lo que estaba haciendo esa persona. Además de los pronombres personales, también la oración puede empezar con el nombre de un chico, por ejemplo, para referirse a he, el nombre de una chica, o nos podemos referir a un animal o un objeto, que luego se puede reemplazar por it. Bien, fíjense en el ejemplo. He was eating pizza. Él estaba comiendo pizza. Ejemplo para la forma del afirmativo. Vamos al negativo. En el negativo, luego de la persona, vamos a usar a was, seguido de not. Si me acompañan a la parte de arriba de la pantalla, van a ver cómo was not, abreviado queda wasn't. Ojo con la pronunciación. Esta A se pronuncia O, wasn't, wasn't. Y acá no agregamos la E en la pronunciación, porque es un error muy común. Wasn't. Bien. La forma de negativo entonces va a usar wasn't y luego el verbo con ing. Fíjense en el ejemplo. She wasn't eating cake. Ella no estaba comiendo torta. Y en la pregunta, como es muy común con el verbo to be, este verbo be va a ir al principio, adelante. Y la pregunta va a empezar diciendo was, luego la persona y luego el verbo que va a llevar ing, como siempre en un tiempo continuo. En el ejemplo dice, was I eating a salad? ¿Estaba comiendo una ensalada? Bien. Fíjense ahora cómo va a cambiar cuando las personas son we, you, they. Nosotros, vos o ustedes, ellos, ellas, estos o estas. Recuerden que they es el plural de he, she, it. Bien, en este caso la forma de verbo be que vamos a usar es were. El verbo be tiene entonces dos formas en pasado, was y were. Primer tip del video. El verbo were termina igual que are. De hecho, es el pasado de are. Los dos terminan en re. Ese tip los va a ayudar a recordar que were se usa con las mismas personas que are, o sea, estas que tenemos acá. Luego de were usamos el verbo con ing, como se ve en el ejemplo. We were playing football. Nosotros estábamos jugando al fútbol. Para el negativo usamos weren't. Weren't. Vamos hacia arriba de la pantalla y vemos que were, sumado a not, forman weren't, abreviado. Cuidado con la pronunciación. Primero, were suele a veces confundirse con where, donde, que se escribe con H intermedia. En este caso decimos where, where. Y en el negativo, esta E no se pronuncia, entonces queda weren't, were y weren't, weren't. Bien. El negativo entonces ponemos la persona, luego weren't y luego el verbo que lleva ing, como mostramos en el ejemplo. You weren't playing basketball. Vos no estabas jugando al básquetbol. O ustedes no estaban jugando al básquetbol. Bueno, como algunas traducciones posibles para you, porque you también puede traducirse como tú o como vosotros.
Bien, en el interrogativo o pregunta, were pasa adelante. Y luego la persona y el verbo con ing. Vamos al ejemplo. Were they playing hockey? ¿Estaban ellos o ellas o estos o estas jugando al hockey? Bien. Empezamos a ver los usos. El primero de los usos va a tener que ver con acciones simultáneas. Simultaneous actions. Fíjense en la línea de tiempo que les represento a dos acciones diferentes que se estaban dando u ocurriendo al mismo tiempo. En un momento en donde empiezan las acciones, se producen y terminan, ambas al mismo tiempo, con la misma duración. Decimos lo que estaba pasando al mismo tiempo en pasado. Bien, este uso va a tener que ver, por ejemplo, con la primera escena, con la primera imagen. Se va a utilizar cuando empiezo a redactar una historia y quiero describir toda la escena del principio, cómo empezó, en qué momento empezó esa historia. Y describo todo lo que estaba pasando, todo lo que las personas estaban haciendo en ese momento. Este uso da la idea de que luego vamos a contar una acción que sucede en medio de todo eso. Lo que hace es, como en inglés se llama the setting, presentar el espacio y el tiempo de la historia, sobre todo lo que todos estaban haciendo al mismo tiempo. Es un uso que se va a ocurrir, que va a ocurrir en un contexto, por ejemplo, de un detective haciendo preguntas a los distintos sospechosos, diciéndoles qué estaban haciendo en un momento determinado cuando el crimen sucedió. What were they doing when the crime happened? Bien, también vamos a ver, de una forma ficticia, una mujer que tiene la habilidad, fíjense esta imagen, de hacer varias cosas al mismo tiempo. La vemos haciendo lo que en inglés se llama the household chores, las actividades o los quehaceres domésticos. Bien, bueno, yo creo que más de uno tal vez, ¿no? Podríamos desear tener esta habilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, porque creo que nos rendiría más el tiempo, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Quiero hacer énfasis ahora en las dos imágenes que siguen, imagen A e imagen B. En la imagen A podemos ver a un bebé que estaba durmiendo y los que suponemos que son sus papás lo estaban vigilando, observando, cuidando, mirándolo. Bien, y eso es lo que vamos a expresar en la oración A. Fíjense. While he was sleeping, they were watching him. Mientras, while quiere decir mientras, él estaba durmiendo, ellos lo estaban observando. Bien, tanto while como as quieren decir mientras. As tiene otros significados también, pero en este uso del pasado continuo se va a referir a mientras y se va a poder usar intercambiándose con while sin ningún problema, como sinónimos. Bien, vamos a la imagen B. Ahí vemos a un chico que estaba escuchando música al mismo tiempo en que estaba leyendo. Por eso el ejemplo B dice, as he was reading, he was listening to music. Bien, mientras él estaba leyendo, él estaba escuchando música. Como les dije, en cualquiera de las dos oraciones podemos usar o bien while o bien as, ambos queriendo decir mientras. Bien. Uso número 2. Interrupted actions. Acciones interrumpidas. Fíjense en la línea de tiempo. En este caso les represento a una acción que empezó, estaba ocurriendo cuando otra de repente la interrumpió. Bien, en este caso vamos a combinar al pasado continuo, que en este video lo represento con el color rosa o fucsia, como más les guste, y lo vamos a combinar a este pasado continuo con el pasado simple, que lo representamos con el color azul. Bien, fíjense en las primeras imágenes que tienen la letra A. Tenemos a un hombre que estaba caminando y que no vio la cáscara de banana, se resbaló y bueno, como verán se pegó un flor de golpe. Bien, eso es lo que vamos a decir. Mientras él estaba caminando, él se cayó. Vamos al ejemplo A.
While he was walking, he fell down. Fíjense cómo nuevamente aparece while, marcando el pasado continuo para decir mientras él estaba caminando, y después aparece el pasado simple. He fell down. Él se cayó. El pasado simple siempre va a relacionarse con la acción, expresa la acción que interrumpió. Y siempre es una acción que duró menos que la del pasado continuo. Recuerden que esta se estaba produciendo cuando esta la cortó, la interrumpió. Por eso es que esta duró menos. Bien, vamos a las imágenes con la letra B. Ahí tenemos a una niña que estaba durmiendo cuando el reloj sonó y la despertó. Bien, esta es la acción entonces que la interrumpe. Vamos a la oración B, que vamos a ver más de una forma de redactarla. As she was sleeping, the alarm clock rang. Mientras ella estaba durmiendo, el reloj alarma sonó. Entonces fíjense como as, también podemos usar while, como ya aclaramos, marcan el pasado continuo, lo que estaba haciendo. Y el pasado simple, en color azul, representa la acción que interrumpió. Fíjense ahora cómo vamos a expresarlas usando when. When quiere decir cuándo y marca el pasado simple. Si aún no vieron mi video de pasado simple, se los recomiendo para poder entender el pasado simple más en detalle. Fíjense, en este caso when va a marcar el pasado simple porque este tiempo necesita que yo aclare cuándo algo ocurrió. Y es justamente lo que esta palabra significa, cuándo. Fíjense cómo se redacta la oración con when. She was sleeping when the alarm clock rang. Digo exactamente lo mismo que arriba. En este caso digo ella estaba durmiendo cuando el reloj alarma sonó. Pero fíjense que when marca el pasado simple, a diferencia de while y de as que marcan el continuo, pasado continuo. Entonces, con when tengo que prestar atención porque puedo expresar lo mismo, pero tengo que escribirlo justo antes de escribir la acción o de decir la acción que interrumpió. En cambio, while y as van con la acción que estaba sucediendo. Tengo que prestar atención en qué lugar ubico a when, a while y a as porque significan cosas diferentes. Bien, en este uso entonces, acciones interrumpidas, combinamos al pasado continuo con el pasado simple. Vamos a los adverbios de tiempo, que ya algunos los estuvimos desarrollando, pero ahora vamos más en detalle. Last Saturday, el sábado pasado. Yesterday, ayer, son adverbios que marcan un tiempo en pasado y que se usan con el pasado simple. Para usarlos con el pasado continuo, agregamos, por ejemplo, el horario, at 3 a.m. Last Saturday, el sábado pasado, o yesterday, ayer, at 3 a.m., a las 3 de la mañana, I was sleeping, yo estaba durmiendo. En este caso, la diferencia con el pasado simple es que el pasado simple va a hablar de una acción que sucedió en un momento, en una fecha. En cambio, en este caso lo que tomamos es esa fecha y un momento dentro de la fecha y decimos lo que estaba sucediendo. Da la idea de que la acción continuó, por eso el tiempo se llama pasado continuo. Empezó, continuó y terminó. Se dio durante un momento dentro de ese día, dentro de esa fecha. Bien, también en el video que publiqué, que se llama A Short Story, hablé de una historia y acá estoy mostrándoles un ejemplo que saco de esa historia. On the morning of the 19th of July, 1985, Sumitra's family were waiting for her funeral. Esta oración está sacada de la historia justamente cuando la historia comienza, para describir toda la escena. La historia empieza la mañana del 19 de julio de 1985, en donde la familia de Sumitra, una niña, estaba, en este caso waiting no quiere decir esperando, quiere decir atendiendo a la gente que llegaba al funeral de ella. La historia se trata o empieza en el funeral de Sumitra y toda la familia y toda la gente estaban en ese funeral. Así empieza la historia, todos ellos, o los papás en este caso, su familia, atendiendo a la gente que llegaba al funeral.
Bien, por eso les contaba previamente que esto da la idea de que algo va a suceder. Yo hablo del pasado continuo para dar entonces esta escena inicial en la historia y describir todo lo que estaba sucediendo. Y dejo como en suspenso lo que va a suceder. Bien, entonces vamos a ver nuevamente a while y a as, mientras. En este caso vamos a hablar de acciones simultáneas y ambas expresadas en pasado continuo. Por eso decimos que while y que as marcan el pasado continuo. Yo sé que luego de escribir a while o de a o as, tengo que usar el pasado continuo. Y en este caso, la oración va a tener el otro verbo también en pasado continuo porque vamos a hablar de dos acciones simultáneas. Las dos estaban pasando al mismo tiempo. Fíjense. Acá tomamos un ejemplo que viene de las imágenes que vimos del niño que estaba leyendo y escuchando música. Mike was reading while o as he was listening to music. Recuerden que podemos usar tanto while como as, aunque while es más común. Mike estaba leyendo mientras él estaba escuchando música. Bien, en la oración siguiente, en el ejemplo siguiente, les muestro la misma oración que teníamos arriba, pero empezando con while y con as. En vez de ponerlos en el medio, los ponemos al principio. While o as Mike was listening to music, he was reading. Mientras él o Mike estaba escuchando música, él estaba leyendo. Acá invertimos las acciones, pero en este ejemplo, como ambas están en pasado continuo y ambas estaban pasando al mismo tiempo, podemos también cambiar de lugar a while y as poniéndolo al principio y dejar las acciones en el mismo orden. Solamente podemos dejarlas en el mismo orden porque ambas están en pasado continuo. Entonces no alteramos el significado ya que ambas estaban pasando al mismo tiempo. Bien, vamos a poner ahora otro ejemplo con while y con as. Esta vez nos referimos al bebé que estaba durmiendo y sus papás lo estaban observando en la imagen de las pantallas anteriores. While or as the baby was sleeping, they were watching him o they were watching him. Mientras el bebé estaba durmiendo, ellos lo estaban observando. Fíjense que cuando ponemos a while y a as en el medio, no necesitamos una coma, pero cuando while y as están adelante, en el medio de ambas partes de esta oración va la coma, justo delante de los sujetos y de la acción en pasado continuo. Bien, en esta pantalla les muestro el segundo uso, las acciones interrumpidas, y vamos a ver cómo usamos a while, a as y a when. Cuando usamos while y as, recuerden que marcan el pasado continuo. Entonces yo sé que inmediatamente después de escribir a while o as, tengo que conjugar el verbo en pasado continuo. Para hablar de una acción interrumpida, del otro lado de la oración ya tengo que cambiar el tiempo y usar el pasado simple. Para expresar con el continuo que algo estaba pasando y con el simple que algo lo interrumpió. Bien. Ejemplo, while as Sumitra's body was lying, she opened her eyes. Nuevamente tomamos a Sumitra, la chica de la historia que les conté y que pueden ver en el video A Short Story. Mientras el cuerpo de Sumitra estaba yaciendo o estaba recostado, ella abrió sus ojos. Esta es la acción que interrumpe, porque de hecho ellos estaban desarrollando este funeral y de repente ella abre sus ojos. Esa es la acción que interrumpe el funeral. Bien, was lying en pasado continuo y opened en pasado simple. Siempre guíense con los colores que identifican los tiempos verbales en este video. Bien, también podemos cambiar de lugar a while y as, como ya lo habíamos visto, en el medio de la oración. En ese caso no ponemos la coma. Pero en este caso tenemos que fijarnos que si lo cambiamos al medio, el pasado continuo queda de este lado de la oración. Entonces tenemos que invertir la oración y decir Sumitra opened her eyes as or while her body was lying. El significado es el mismo de arriba, aunque le hayamos cambiado el orden. Sumitra abrió sus ojos mientras su cuerpo estaba yaciendo o estaba recostado. Bien, siempre recuerden entonces que si cambian de lugar a while y a as y tienen tiempos diferentes, como en este caso que tenemos pasado simple con pasado continuo, siempre el pasado continuo tiene que quedar inmediatamente después de haber escrito a while y a as.
Bien, fíjense cómo cambia cuando usamos when. En este caso, when marca el pasado simple, no como while y as que marcan el continuo. Entonces, when, luego de when pongo el pasado simple. Esta va a ser mi acción que interrumpe. Y antes de when ponemos el continuo. Siempre recuerden que si combino pasado continuo con pasado simple, hablo de una acción que fue interrumpida. Bien, los ejemplos, los mismos que arriba, pero ahora escritos con when. Sumitra's body was lying when she opened her eyes. El cuerpo de Sumitra estaba yaciendo o estaba recostado cuando ella abrió sus ojos. Fíjense que el pasado continuo me queda de este lado y luego de when el pasado simple, la acción que interrumpió. También podemos poner a when, como pasaba con while y con as, adelante. Y en el medio me queda la coma. Bien. Siempre que yo cambie de lugar a when, a while y a as, tengo que chequear que me queden bien conjugados los verbos. Luego de when, el pasado simple. Entonces, la acción que interrumpe tiene que ir de este lado. When Sumitra opened her eyes, her body was lying. Con el mismo significado que arriba, pero expresada al revés. Cuando Sumitra abrió sus ojos, su cuerpo estaba yaciendo o estaba recostado. Bien. No podemos intercambiar los verbos de la forma en que queramos, como cuando teníamos el pasado continuo en ambos verbos, como en la pantalla anterior. En este caso, al tener una combinación del pasado continuo con el pasado simple, tenemos que chequear, como les comenté anteriormente, que si aparece when, me tiene que quedar luego el pasado simple. Si aparecen while o as, luego el continuo. Bien, más allá del lugar en donde ellos estén, donde while, as y when estén, tengo que ver siempre qué tiempo marca cada uno y luego que aparecen inmediatamente después poner el tiempo que le corresponde a cada uno. Pasado simple para when y pasado continuo para while y as. Vamos a ver el último ejemplo. The man was walking when he fell down. Acá nos referimos al hombre que pisó la cáscara de banana y se cayó. Mientras dice, the man was walking, él estaba caminando when he fell down, cuando él se cayó. Nuevamente, luego de when el pasado simple y del otro lado el continuo con la acción que estaba sucediendo y con when la que interrumpió. Bien, se viene el resumen de las formas, los usos y los adverbios de tiempo. Para las formas habíamos dicho que I, he, she, it se usan con was, we, you, they se usan con were. Was y were son las formas del verbo be en pasado. Luego el verbo que lleva ing para formar el pasado continuo afirmativo. En el negativo usamos wasn't y weren't y el verbo con ing. Y en la pregunta was y were pasan adelante, luego las personas y luego el verbo que siempre lleva ing por tratarse de un tiempo continuo. Los usos, acciones simultáneas que estaban pasando al mismo tiempo o acciones interrumpidas. Una estaba sucediendo cuando otra la interrumpió. Si son simultáneas, ambas van a ir en pasado continuo. Y si es una acción interrumpida, la del pasado continuo es la que estaba sucediendo y la del pasado simple es la que la interrumpió. Bien, y los adverbios, como desarrollamos en la pantalla anterior, pueden ser fechas como las que se usan para el pasado simple, pero siempre tenemos que aclarar, por ejemplo, un horario y decir que esto estaba sucediendo en ese momento, o puede ser entre un año y otro, en ese periodo entre un momento y otro en donde la acción estaba sucediendo. Muy bien. Para el uso número 1 de las acciones simultáneas, como ya dijimos, ambas en pasado continuo, se pueden escribir estas oraciones usando while o as, que como ya aclaramos pueden ir en el medio o al principio. Y para el uso número 2 de las acciones interrumpidas, podemos empezar con pasado continuo, luego usar when y un pasado simple, y también podemos usar while o as, que luego van a necesitar que pongamos la acción que estaba pasando en pasado continuo y la acción que interrumpió en pasado simple. Recuerden entonces que when, que while y as pueden ir en el medio de la oración o pueden ir adelante, pero tenemos que tener siempre en claro que while y as marcan el pasado continuo y when el pasado simple. Y como ya dijimos también, si usamos dos pasados continuos, esos son dos acciones que estaban pasando al mismo tiempo.
Y cuando combinamos pasado continuo con pasado simple, estamos hablando de una acción que fue interrumpida. Bien, les propongo una actividad. En este caso les aclaro cómo se forma el pasado continuo, que lo desarrollamos en la pantalla anterior. Para while y as, que marcan esto quiere decir pasado continuo, se pueden seguir de otro pasado continuo, como ya aclaramos, o combinarlo con un pasado simple. Luego, when marca el pasado simple y se puede combinar con un pasado continuo para una acción interrumpida. Y cuando ambas están en pasado simple, bueno, acá tienen que ver mi video de pasado simple para ver las acciones que son secuencias. Bien, una después de la otra, pero eso lo desarrollo en el video entonces de pasado simple. Vamos a recordar las formas del pasado simple. En el afirmativo, para todas las personas, el verbo lleva ed. Si respeta la regla, es decir, si es regular. Pero hay muchos verbos que no respetan la regla de la ed, que no se les puede agregar ed para formar el pasado. Y entonces tenemos una lista de verbos que les muestro en detalle, como les decía en el video de pasado simple. Esta lista de verbos tiene 3 columnas. La que vamos a usar para el afirmativo en pasado simple es la segunda. Simplemente miramos esa lista, nos fijamos cómo es el verbo en esa segunda columna y lo escribimos tal cual se ve en esa lista de verbos. Esa lista de verbos pueden buscarla al final de los diccionarios o al final de los libros que se usan para estudiar inglés, o simplemente la pueden googlear y escribir en el buscador lista de verbos irregulares y la van a encontrar con mucha facilidad. En el negativo, entonces, usamos didn't, que significa que no en pasado simple. Y luego el verbo que queda en la primera columna, infinitivo, de esa lista de verbos. Bien. El objetivo de la actividad que les propongo es que conjuguen los verbos en pasado simple o pasado continuo. Y les doy 2 ayudas. La primera es que tienen las rayitas con los colores que representan los verbos, los tiempos de verbo, como les dije anteriormente, el fucsia para el pasado continuo y el azul para el pasado simple. Esa es la primera ayuda. Y la segunda es que aparece while, aparece when y aparecen as, marcando los tiempos, como les indico acá arriba. Bien. La idea entonces es que pausen el video, que escriban los verbos en las rayitas de la actividad en pasado continuo o en pasado simple y le den play nuevamente al video para ver las respuestas. En la imagen siguiente les doy las respuestas. Pausen el video. Bien, las respuestas. Tenemos, para la primera oración teníamos a while marcando el pasado continuo. Y la persona es I. Muy importante que miren la persona. ¿Por qué? Porque si nos fijamos acá arriba, con I usamos was. Y luego el verbo con ing. Por eso nos queda was, el verbo study y la ing al final. La segunda oración tenía a when, marcando el pasado simple, afirmativo. Entonces, si nos fijamos acá arriba, el verbo o bien lleva ed o bien va en la segunda columna de la lista de verbos. En este caso, el verbo come es irregular, es decir, no se le puede agregar ed. Por eso los invito a dirigirse a la parte de arriba de la pantalla, a esta parte de la pantalla en donde les aclaro las columnas del verbo. Come, en segunda columna, nos queda came. Y esta justamente es nuestra respuesta. El verbo en segunda columna, came. En la oración número 3 tenemos a we y a while marcando el pasado continuo. Entonces, we se forma con were y el verbo con ing. Por eso nos quedó were, el verbo sleep y la ing. En la número 4 teníamos a when de este lado marcando el pasado simple y del otro el continuo para una acción que fue interrumpida. Entonces, como tenemos que usar pasado continuo, para Sarah, que es una chica, se reemplaza por she, nos fijamos acá arriba. She se forma con was y el verbo con ing. Entonces me queda Sarah was, el verbo post, con ing. Was posting, estaba publicando, estaba posteando una foto, a photo. Y la última, les pedía que usaran el pasado simple. Y en este caso es negativa, por eso entre paréntesis les ponía la palabra not,
que es el adverbio de negativo. Por eso, pasado simple negativo, nos fijamos acá. Se forma con didn't y el verbo en primera columna. Bien, entonces me queda didn't y el verbo que queda tal cual estaba entre paréntesis. Siempre recuerden que yo se los doy entre paréntesis en primera columna. De todas formas, acá les muestro las 3 columnas del verbo see para que vean que la primera queda exactamente igual a como lo tenían. Didn't see. Y recuerden una pequeña aclaración que esta que es la abreviatura de not, para el pasado continuo, solo aparece si los verbos van negativos. En este caso, en el ejercicio, eran todas afirmativas. Por eso, como verán, en ninguno de los ejemplos se incluyó la NT. Bueno, muy bien. Espero que les haya ido muy bien en la actividad. Si no, pueden pausar el video, volverlo a ver cuantas veces sea necesario. Así practican. Y espero que les sirva este video, que les sirva el apunte, guarden los resúmenes. Y me voy a despedir hasta la próxima. Bye for now. Cuídense. Take care.